Queridos hermanos, otra vez más que estamos reunidos, podríamos decir así, delante de la presencia de Dios, porque Dios es bueno y maravilloso, porque estamos todavía sobre la faz de la tierra, tenemos la oportunidad de poder comunicar, hablar con Dios, comunicar entre nosotros mismos, para poder seguir siempre glorificando el nombre glorioso de nuestro Padre Celestial. Mis saludos para cada uno de ustedes, y siempre hemos estado orando en las madrugadas, por las noches, pidiendo al Señor para restauración no solamente de nuestras vidas espirituales, como también de lo que ha estado pasando mundialmente. Y vamos a entrar un momento a la bendita palabra de Dios. Antes de entrar en la palabra de Dios, vamos a pedir la dirección al Señor para que sea Él que va a tomar el control de mi vida, y así la gloria es para el Señor. Oremos, vamos a pedir al Señor la unción, el poder, para que la palabra de Dios va a entrar y penetrar en nuestra mente, en nuestros corazones, y que Dios nos siga ayudando siempre. Oremos. Eterno, sublime Señor, que habitas en todo lugar. Gracias te damos, mi Dios, por otro día más que tú nos has dado, Señor, para poder servirte, Padre eterno. Gracias porque tenemos la oportunidad, este medio, para poder, Dios mío, llegar a los hogares, y también donde hay vidas frustradas, enfermas, Señor, con dolor, con problemas familiares, problemas de salud, problemas de diferentes índoles de problema. Te ruego, Señor, que tengas lástima, misericordia de cada uno de nosotros. Señor, hemos estado pidiendo, Padre, para que tu pueblo, Señor, siempre, Padre eterno, bajo la cobertura, bajo tu sombra, bajo tu abrigo, Señor. Dios mío, esta palabra, Dios eterno, que nos dice, Salmos capítulo 91, Padre, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Le diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra. Padre Santo, en esta hora de la, Dios mío, de la mañana, te pedimos, Señor, la cobertura, Padre eterno, la bendición, la sabiduría, la inteligencia de tu palabra, Dios mío. Estamos, Señor, delante de tu presencia, y tu santa mano gloriosa sigue reposando sobre nuestras vidas para poder, Señor, llegar a una palabra de consolación, de exhortación, de animación, Padre, para edificación de nuestras almas. Te lo pedimos, te lo suplicamos, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo. Gracias, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, vamos a entrar en la bendita palabra de Dios. El tema que tenemos es cómo alcanzar el éxito. Vamos a hablar acerca de lo que Nehemías hablaba acerca de problema que él estuvo realizando en el tiempo cuando el Señor lo mandó para que reedificara los muros de Jerusalén. No fue fácil, no fue así solamente llegó y empezó a trabajar y terminó rápidamente, sino que fue un trabajo duro, un trabajo arduo, terrible lo que él enfrentó la situación. Vamos a leer Nehemías capítulo 4, el versículo 9, y estaremos leyendo otros versículos más. Dice así la palabra de Dios, Nehemías capítulo 4, el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusieron guarda contra ellos de día y de noche. ¿Cómo alcanzar el éxito? ¿En qué consistió? Podríamos preguntar siempre. Hacemos pregunta y decimos, ¿en qué consistió el éxito de Nehemías? ¿En alcanzar la meta propuesta? ¿En qué?
¿Fue acaso la capacidad de liderazgo? ¿Sería la experiencia que tenían los obreros en la construcción? ¿Los recursos que se proveyeron? Sin duda hay más preguntas para poder indagar cómo fue que Nehemías alcanzó el éxito. Sin duda cada elemento tiene su lugar. Cada elemento tiene su lugar para poder considerar de lo que ellos realizaron, Nehemías y todos los colaboradores que trabajaron juntamente con Nehemías. En realidad, ¿cómo alcanzar entonces el éxito? A veces nosotros pensamos también, para alcanzar el éxito es la capacidad de liderazgo. Es que yo tengo habilidad para hacer. Yo lo puedo hacer, tengo experiencia y he tenido mucho tiempo para poder realizar. No hay necesidad para que también otro me va a dar experiencia. O bien nos consideramos también que nuestra experiencia es suficiente. O también a veces decimos porque tengo recursos. Yo voy a alcanzar el éxito porque tengo muchos recursos. En realidad que cuando nos olvidamos de lo que dice Nehemías en la palabra de Dios, aquí tenemos la base de la escritura que nos dice la palabra de Dios cómo Nehemías alcanzó el éxito. Ahora nosotros, ¿cómo vamos a alcanzar el éxito? Vamos a salir aquí en la palabra del Señor de lo que nos dice de hacer, es decir, alcanzar el éxito en el Señor. Aquí Nehemías empieza diciendo en el versículo 9, aunque desde el versículo 1 del capítulo 1 en adelante, todo ahí del 13 capítulos de Nehemías habla acerca de lo que es la guerra contra los enemigos, que también él constantemente exhortaba también a los seguidores. Pero aquí la base de lo que él utilizó son 4. Lo que es la oración, utilizó la oración y también arduo trabajo. También la actitud de colaboración y luego la dependencia de Dios. Los 4 puntos importantes que consideramos en la palabra de Dios que Nehemías utilizó para alcanzó el éxito. Y nosotros también tenemos que el Señor de la gloria nos ha dado la capacidad, nos ha dado la habilidad para poder hacer y llegar a obtener también el éxito. Pues en cuanto a la oración, dice aquí el versículo 9. Entonces oramos a nuestro Dios. Y ahí entonces la base principal, la base primordial, que es la oración. La oración es muy importante. Si usted se ha unido con nosotros en las mañanas, por las noches, en las tardes, pues qué bendición, porque vamos a obtener la bendición del Todopoderoso. Así fue como Nehemías también empezó a enfrentar la situación, pero empezó lo que es la oración. Antes de continuar, en cuanto a la oración, tenemos allí un versículo atrás que dice en el capítulo 2 de Nehemías, versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanballat, Horonita, Tobías, el siervo amonita, y Gersén, el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. Valientemente, Nehemías, la respuesta fue, a pesar de la guerra, los enemigos en contra de la obra del Señor. Esto es una forma que Nehemías que empezó a construir los muros de Jerusalén. Nosotros también tenemos un proyecto, ahí está el proyecto, ya se quedó estancado por el momento porque no estamos
en la casa del Señor, sinceramente tenemos el proyecto, pero no quiere decir que ya se terminó todo. Tenemos la bendición de Dios y tenemos la palabra del Señor que nos está llevando para poder hacer y actuar como debe de ser. Así que la oración entonces, Nehemías dice la palabra del Señor, entonces oramos a nuestro Dios. La oración es muy importante. Ya sabemos acerca de la oración, cómo conquistamos la gloria del Señor, cómo alcanzamos el éxito a través de la oración. Es como nos dice en San Juan capítulo 15, versículo 5, dice, sin mí nada podéis hacer. Nada podemos hacer sin la ayuda del Señor. Si no nos comunicamos, si no intercedemos, si no peleamos nuestra batalla a través de la oración, fallamos y vamos a ser vencidos, no vamos a avanzar, no vamos a ver la gloria de Dios, porque hay muchos perezosos que no quieren unir a la oración. En esta mañana es una mañana de victoria para decir, unir en oración, peleemos nuestra batalla. Así como dice la palabra del Señor, entonces oramos a nuestro Dios. Colectivamente, oramos a nuestro Dios, porque Nehemías invitó al pueblo, invitó para que se unieran en la oración. Yo les exhorto en esta mañana para que sigamos orando al Señor. Dejemos un momento lo que es la pereza, lo que es todo el cansancio, por todo lo que siempre nos está estorbando, y hagamos lo posible y vamos a luchar para poder ver la gloria de Dios. No solamente vamos a ver la bendición de Dios en nuestras vidas espirituales, así con nuestra familia y con nosotros mismos, sino que también vamos a ver la gloria de Dios colectivamente, porque lo hacemos para gloria de su santo y bendito nombre. Según la palabra del Señor dice, entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos, dice, y por causa de ellos, hay una causa, y la causa es lo que es los enemigos, la causa de lo que estamos viendo hoy en día, de todo lo que está pasando mundialmente, y no solamente eso, también de lo que está sucediendo también alrededor de nosotros. Así que hay mucho que pedirle al Señor, hay mucho que hacer. A través de la oración conquistamos la gloria de Dios. No podemos hacer por nuestra cuenta, aunque tenemos capacidades, aunque tenemos un liderazgo como guiar, o bien los recursos, que si tenemos muchos recursos, pero no lo podemos hacer por nuestra cuenta. Como dice 2 Corintios capítulo 2 versículo 5, que somos competentes, no que somos competentes por nosotros mismos, para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Así que Dios es el que nos ha hecho ministros competentes para que todo lo que hagamos, sea de hecho de palabra, lo hacemos para Él, para la gloria de su santo y bendito nombre. Entonces vamos a ver el primer concepto de lo que nos dice aquí en el versículo 9. El primer concepto de la palabra del Señor por medio de la oración. Nehemías oró como un sacerdote confesando el pecado suyo y el del pueblo. Primero Nehemías aprendió con los sacerdotes cuando entraban delante de la presencia del Señor, el sumo sacerdote que entraba una vez al año ante la presencia de Dios. ¿Qué hacían ellos? Primero confesaban el pecado. Pues confesaba el pecado de él mismo, del sacerdote, antes de presentar una petición o interceder por el pueblo. Él tenía que reconocer su falta, su pecado, todo lo que había pasado. Y luego, después de confesar, después de limpiar su ser, después de estar bien con Dios, y luego él tenía que empezar a interceder por los demás. Esa es una buena idea para que cada uno de nosotros debemos sentir bien. Debemos
es saber cómo estamos delante de la presencia de Dios. Si estamos bien, si no hemos cometido una falta, primero lo que tenemos que pedir perdón al Señor de nuestras faltas, de todo lo que ha pasado en nuestras vidas. Sabemos nosotros que es porque nosotros somos jueces de nuestras vidas. Así que lo que Dios nos dice a través de la palabra del Señor, antes de interceder por mis hermanas y por mis hermanos, por las necesidades que hay, primero tengo que limpiar mi vida, tengo que estar bien con el Señor. Eso es lo que hizo Nehemías. En segundo lugar, también Nehemías conocía el poder de la oración. Si usted ha visto cómo Dios ha obrado en su vida, eso es la bendición de Dios. Nehemías conocía el poder de la oración. Claro que cuando miramos la gloria de Dios, decimos, Señor, así como hiciste con mi familia, así como la obra que realizaste, Señor, ahora quiero ver también, porque soy testigo. Él conocía entonces el poder de la oración. Usted tiene que conocer el poder de la oración. Cada día debemos de enamorar del Señor, porque Dios es que a través de la oración va a desbaratar cualquier trabajo, cualquier barrera, cualquier estorbo, cualquier mal que ha venido sobre nuestras vidas. La oración, como dice la palabra, eficaz puede mucho. Eso es la bendición de Dios. También Nehemías oró buscando la dirección del Señor. ¿Cómo tenemos que buscar la dirección del Señor? Pidiendo al Señor, que sea el Señor que nos va a guiar, que nos va a proteger, que nos va a dar la salida de cualquier situación. Cuando se pide al Señor la dirección, es porque hace falta también de que Él es el que nos va a llevar la delantera, está siempre en la vanguardia, como también siempre está con nosotros. Así que la bendición de Dios, podríamos seguir hablando más acerca de la oración. Hay mucho que hablar acerca de la oración. Nehemías pidió al pueblo que también orara. Así que les pedimos también a cada uno de ustedes para unir siempre. Si vamos cada día, nos unimos, hay un buen grupo en las mañanas, quizás algunos que no se han reportado. Siempre he visto en las mañanas, a veces hay 10, 8, a veces 12 que se han reportado acerca de la oración. Amén, así es, hermano. Aquí estamos siempre clamando al Señor. Qué bueno, me gozo en grande manera. Pero qué bueno si nos unimos más. Pedimos al Señor para unir el esfuerzo, para pedir al Señor la bendición del Todopoderoso. En realidad es importante la oración, porque sin Dios nada podemos hacer. Eso podríamos decir en cuanto a lo que nos dice acerca de la oración. Entonces, el primer punto, el primer concepto de aquí es la oración. El segundo concepto está por medio del trabajo arduo. Dice ahí en el versículo 15, Nehemías capítulo 4, versículo 15. Y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habían entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea, a su trabajo, que todos hicieron el esfuerzo, trabajaron arduamente, todos, amados, a través de la oración, pues no es fácil, es constantemente cuando oramos, es un trabajo que realizamos, o bien el trabajo también material, por medio del trabajo que ellos hicieron aquí, empezaron a trabajar y dice la palabra, y cuando oyeron nuestros enemigos, que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Eso es de que lo que hicieron el pueblo del Señor. Entendieron el trabajo del diablo. Entendieron el trabajo del enemigo, lo que los enemigos querían hacer. Y empezaron entonces a orar. Y Dios dice, había desbaratado el consejo de ellos. Este es un buen consejo para nuestras vidas espirituales.
Si nosotros nos unimos, hacemos el primer punto, lo que es la oración, el mismo Señor va a desbaratar todo trabajo, todo estorbo del enemigo, toda obra de las tinieblas que ha venido en contra del pueblo, en contra de nuestra ciudad, de nuestra Guatemala y del mundo entero. Oh, bendito sea el nombre del Señor, el poder de la oración. Tenemos que conocer lo que es el poder de la oración. Así que lo que dice la palabra de Dios, y había, dice, desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Luego, después que se unieron en oración, ahora por medio del arduo trabajo empezaron a trabajar. Nehemías inspiró para hacer algo que parecía imposible. Muchas veces el líder propone algo como algo imposible de alcanzar. ¿Cómo alcanzar el éxito? Pues en realidad que cuando miramos las cosas que es imposible, mucho dinero y no tenemos nada y a veces ahí nos desmayamos. En realidad el que está con nosotros es poderoso gigante. El que está con nosotros es el dueño del oro y de la plata. ¿Cómo alcanzar el éxito? Entonces lo que Nehemías hizo, inspiró para hacer algo que parecía imposible. Para nosotros era imposible también lo que hizo Nehemías. Seguramente la gente hablaban que no se puede, es imposible, hay muchos enemigos y nosotros no somos muchos, tenemos problemas, no es inalcanzable el proyecto que tenemos. Pero Nehemías, con la confianza en el Señor Dios Todopoderoso, confiando en el que vive y permanece para siempre, el objetivo de Nehemías es alcanzar la misericordia del Señor, el poder de Dios, ver la mano gloriosa del Padre Celestial. Pocas personas tenían experiencia en la construcción en el tiempo de Nehemías, pero estuvieron dispuestas a hacer su mayor esfuerzo. Eso es de lo que nosotros también debemos de hacer. Tenemos que hacer el mejor esfuerzo para poder alcanzar, no solamente orando, como también siempre trabajando arduamente. Y gracias a Dios, hay una hermana que me llamó por teléfono y me decía, hermano, hemos estado clamando al Señor en el hogar, celebrando servicio con toda la familia y tenemos la ofrenda que ya hemos recaudado. ¿Cómo lo voy a hacer para hacerle llegar la ofrenda para la obra de Dios? He allí la bendición de Dios. No solamente orando, sino que también trabajando también arduamente para colaborar dentro de la obra de Dios. Ustedes saben que tenemos un proyecto grande y ahí está la obra del Señor, pero no se quedó por así nada más. Si Dios aún todavía nos da el tiempo para seguir sobre la faz de la tierra, con la ayuda de Dios, es imposible para mí y para usted de ver la casa del Señor construida. Pero para Dios no hay nada imposible, es el dueño del oro y de la plata. Pero el Señor quiere utilizar su vida, quiere utilizar mi vida. Para nosotros es imposible, pero para Dios todo es posible. De manera entonces lo que nos dice la palabra del Señor de lo que hicieron Nehemías, de lo que hizo Nehemías y con los colaboradores, también nosotros debemos de hacer, porque tenemos la base. Cómo hizo Nehemías y también nosotros cómo lo debemos de hacer, porque tenemos aquí un lineamiento. Primeramente, la oración. En segundo, por medio del arduo trabajo. En tercer lugar, el tercer concepto aquí es por medio de la cooperación. La cooperación. Con Nehemías habían trabajadores de diferentes especialidades. Ahora nosotros, ¿cuál es mi especialidad? ¿Cuál es su especialidad? ¿Cuál es su especialidad que Dios le ha dado? Cada uno de nosotros tenemos que seguir trabajando. Así como Dios nos ha dado lo que es
la habilidad para trabajar, para poder encajar, para poder trabajar juntos, para poder hacer las cosas como debe de ser. Así que si usted tiene una especialidad que Dios le ha dado, su especialidad debe también aplicar dentro de la obra de Dios. Y qué bendición cuando nos dice la palabra del Señor en cuanto al trabajo arduo. Miremos aquí un versículo de la palabra del Señor en Libro de los Hechos, capítulo 20, el versículo 35. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Y esta es la palabra del Señor. Cuando utilizamos entonces nuestra especialidad dentro de la obra del Señor, cooperamos. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Hay mucho que hacer dentro de la obra de Dios. Por ejemplo, nuestra hermana María Luisa, pues todo lo que ella necesita también, pues no es para decir algo. Qué bueno cuando nosotros cooperamos con otros hermanos y dentro de la obra de Dios, porque la palabra de Dios dice: más bienaventurado, dice la palabra de Dios, dar que recibir. Si usted quiere la bendición de Dios, trabajando arduamente dentro de la obra del Señor, así que Dios le ha dado capacidad. Dios le ha dado lo que es su especialidad dentro de la obra de Dios. Cooperemos, trabajemos, busquemos al Señor. No solamente lo que es la oración, también el arduo trabajo y también la cooperación. Cuando cooperamos, trabajamos. Así lo que hicieron el pueblo del Señor, que no solamente oraron juntos, también trabajaron juntos, también cooperaron también juntos. Eso es la bendición de Dios. Esa es la base que nosotros necesitamos también. Por eso, al meditar esta porción de la palabra del Señor, me gustó bastante estudiando la bendita palabra del Señor. Y digo: Señor, aquí está lo que siempre necesitamos para que debemos de hacer de acuerdo a tu voluntad. El trabajo se organizó por grupos, que Nehemías empezó a organizar por grupos, y también Nehemías mandó también a los vigilantes mientras otros trabajaban. ¿Por qué mandó los vigilantes mientras otros trabajaban? Porque los enemigos buscaban la manera para destruir la obra del Señor. Y debemos nosotros saber trabajar juntos y al mismo tiempo vigilar. La vigilancia es muy importante. Es entonces trabajar arduamente, oración, trabajar arduamente, cooperación. El tercer punto, mejor dicho, el cuarto concepto, la dependencia de Dios por medio de la vigilancia. La vigilancia, nos dice aquí la palabra del Señor siempre en Nehemías capítulo 4, el versículo 21, dice: nosotros pues trabajamos en la obra, y la mitad de ellos tenían lanzas desde su vida del alba hasta que salían las estrellas. También dije entonces al pueblo: cada uno con su criado permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan como centinela, y de día en la obra. Ahí está entonces la palabra del Señor, por medio de vigilancia. La vigilancia es muy importante. ¿Cómo tenemos que vigilar? El pueblo reconoció su peligro. Y esto es lo que nosotros tenemos que vigilar, no solamente nuestras vidas, vigilar nuestras vidas y vigilar todo donde va a entrar el enemigo. A veces el enemigo va a entrar por medio de sueño, que ya no tiene deseo de orar, que ya no tiene deseo de leer su Biblia, que ya no tiene deseo de colaborar, de llamar a un hermano. Si tiene problema, no voy a comunicar con el pastor ni con los hermanos, porque ¿qué me van a decir?
seguramente me van a llamar la atención. Y así está entrando el enemigo para no dar a conocer lo que está pasando. El enemigo dice, mejor no vas a decir nada porque no te van a tomar en cuenta. Mejor no vas a decir nada ninguno porque también te van a criticar, te van a decir un montón y por gusto. Eso es cómo está entrando el enemigo, cómo está estorbando el enemigo. Y después se queda así, sin movilizar espiritualmente, ya no tiene deseo, empieza a hablar en contra de los hermanos. ¿Por qué? Porque, como dice aquí la palabra del Señor, ellos vigilaron. Por medio de la vigilancia, por medio de la dependencia del Señor, el pueblo reconoció su peligro. Y usted y mi vida, si reconocemos lo que es el peligro que viene, como dice la palabra del Señor en Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo 8, dice la palabra de Dios, sed sobrio y velad, porque vuestro adversario, como león rugiente, buscando a quien devorar. Hay un enemigo que está tratando la manera de arrebatar la vida eterna en su vida. Por lo tanto, en esta hermosa tarde, o mejor dicho, en la mañana, en el nombre del Señor, tenemos que vigilar dónde está entrando el enemigo, qué está haciendo el enemigo en mi vida, hacer un autoexamen directamente en mi vida, en su vida, para poder decir, bueno, el enemigo aquí me está adormeciendo, el enemigo aquí me está avanzando, el enemigo aquí me está estorbando. Yo no voy a permitir, me voy a levantar, voy a tratar la manera de cómo hacer lo que dice la palabra de Dios. Voy a leer nuevamente lo que dice en el versículo 22, dice, y también dije entonces al pueblo, cada uno con su criado, permanezca dentro de Jerusalén, y de noche sirvan de centinela, y de día en la obra. Sirvan de centinela. Centinela es como vigilar. ¿Cómo hacían los que cuidaban la puerta? También tenía que estar ahí vigilando. ¿Quién es el que entró? ¿Quién es el que salió? ¿Cuál tiene que controlar el ambiente? ¿Qué es lo que está pasando? Lo mismo también en nuestras vidas espirituales. Si nosotros cuidamos, vigilamos nuestras vidas espirituales, a lo mejor, mi amado, que lo que está pensando, cuando van a abrir la iglesia, cuando van a dar la oportunidad de empezar el servicio, tal vez ya no voy a ir porque por todo lo que está pasando. Ha entrado temor en mí, ha entrado desánimo en mí, porque usted está permitiendo, ha dejado de velar, ha dejado de vigilar su vida. Por eso que entró el enemigo en esta hora de la mañana. Le invitamos que se una con nosotros. Ciertamente estamos intercediendo por cada uno de los hermanos. No solamente los hermanos activos, los hermanos inactivos también. Por ejemplo, los hermanos que se han retirado de nuestra congregación, que algún tiempo que estuvieron trabajando con nosotros, también estamos orando por ellos. Ciertamente están sirviendo al Señor por otro lado, en otras congregaciones. Pero también nos recordamos de ellos y pedimos al Señor que sigan adelante, que haya siempre palabra viva, palabra eficaz, que haya penetrado la palabra siempre en sus corazones. Pedimos al Señor no solamente por ellos, los caídos, los que no han llegado al conocimiento de la palabra de Dios. Con todo esto intercedemos. Por lo tanto, si hacemos nuestro trabajo, vamos a vencer las fuerzas de las tinieblas. Así que la forma de ser es la vigilancia. El pueblo se enfrentó con valor y se mantuvo alerta. El pueblo del Señor, en el tiempo de Nehemías, el pueblo se enfrentó con valor y se mantuvo alerta. Qué bueno cuando nos mantenemos también nosotros siempre buscando la presencia del Señor. El otro punto que debemos de hablar acerca del pueblo, siguió trabajando hasta lograr la meta. Y qué bendición si nosotros tenemos esta bendición del Señor para poder lograr la meta. Dice así en el versículo 23, y ni yo ni mis hermanos
ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestros vestidos. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Así que la vigilancia es muy importante. El pueblo se enfrentó con valor y se mantuvo alerta. Eso es lo que nosotros debemos de hacer, lo mismo también para llegar a la meta. Por lo tanto, en esta hora de la mañana, la palabra del Señor pues nos ha hablado 4 puntos muy importantes. La oración, el arduo trabajo, lo que es la cooperación y lo que es la vigilancia, la dependencia del Señor. Si hacemos y comprendemos estos 4 puntos importantes que hemos señalado, que hemos hablado, vamos a obtener la vida eterna, la bendición del Señor, el triunfo, el éxito. ¿Cómo alcanzamos el éxito? A través de estos 4 puntos importantes. Lo que es la oración, lo que es el arduo trabajo, lo que es la cooperación y también la vigilancia. En el nombre del Señor vamos a orar, vamos a dar gracias a Dios por todo lo que se ha realizado delante de su presencia. Padre, muchas gracias por tu gloriosa y bendita palabra. Eterno Señor, si realizamos los 4 puntos, Señor, que tú nos has hablado, la oración constante, como dice tu palabra, la oración eficaz, la oración ferviente, la oración, Señor, la intercesión, como hizo, Señor, tu Hijo amado Jesucristo, antes de enfrentar a la muerte. Dice tu palabra que oraba intensamente. Su sudor, Padre, era sudor como gotas de sangre. Señor, Dios mío, sentía la agonía, sentía, Señor amado, el dolor, la tristeza, la amargura, Padre, por él. Por eso dijo, Señor, si es posible, de que va a pasar esta copa amarga, que no sea mi voluntad, que sea tu voluntad. Dios mío, en esta hora de la mañana, nosotros también, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, Señor, estamos pasando momentos difíciles, momentos de sinsabores. Oh Señor, he escuchado que mis hermanos allá en Jutiapa, que mis hermanos allá, Señor, Dios mío, en las aldeas, Padre, que han dicho, no tenemos cómo salir adelante. Ore por nosotros, porque necesitamos el alimento. Señor, ciertamente no todos, algunos que están viviendo, Señor, extrema pobreza, que ha tocado el alma, Dios mío, el clamor de ellos. Cuánto quisiera tener suficiente, Padre, como para dar, Señor, a ellos, Señor. Dios mío, ten misericordia. Padre Santo, manifiéstate, Dios mío. Algunos de mis hermanos que no han sentido este dolor, este tiempo, Dios mío, porque tienen un negocio, porque tienen un trabajo, porque, Señor, siempre ha habido alimento, Señor, con su familia. Pero qué de mis hermanos, Padre Santo, que les quitaron el trabajo, que no tienen, Señor, Dios mío, Padre, un sueldo, Padre eterno, para poder, Dios mío, sustentar a su familia en lo que es, Padre, en lo material. Pero tú eres el dueño del oro y de la plata. Oramos por ellos, Padre Santo. Trabajamos, Señor, oramos, trabajamos arduo y también, Señor, cooperamos. También, Padre Santo, Señor de la gloria, hacemos la vigilancia, Señor, para que ellos también, Señor, Dios mío, pueden alcanzar tu misericordia. Señor, que tú has de enviar el alimento espiritual para ellos. Dios Santo, que sigues manifestando tu poder, que sigues obrando cada uno por nombre de mis hermanas y mis hermanos que estuvieron, Padre Santo, en la reunión del día de hoy. Tu mano preciosa, Dios mío, sobre cada uno por nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén y amén. La paz de Dios en cada corazón.